En la primera parte, en el primer panel, lo que realmente se vio es algo que tiene que ver con personas naturales y su adscripción a ciertas situaciones de personas jurídicas en materias que yo llamaría en términos generales civiles, especialmente en la última charla de Salvador Valdés, eso quedó bastante claro. Pienso yo que quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y proponer una hipótesis sobre la relación entre persona natural, sociedad y aplicación de castigo a la sociedad. La hipótesis no tiene absolutamente nada de novedoso, yo creo que todos las conocemos, pero que la tenemos un poco en la parte de atrás de la mente, ni siquiera en el inconsciente colectivo de Jung, sino que en el inconsciente punto. Y la idea es ponerla a la vista y ver si de ella podemos sacar algo que nos sea jurídicamente útil en la aplicación de la ley. Temo que, dadas las noticias de los últimos días que provocan asombro e indignación, lo que yo vaya a decir aquí, la hipótesis que quiero sugerirles, sea como un contrapunto. Pero pienso que el contrapunto es bienvenido porque si en el derecho no hay controversia, no hay derecho. Un autor español, hace poco, escribiendo un artículo se preguntaba ¿dónde puede situarse el hecho propio y concreto de la persona jurídica que habría dar lugar a la imposición a esta de sanciones? Y sigue comentando y escribe así: está claro que las personas jurídicas pueden ir configurando con el tiempo y sin que ello sea atribuible a nadie en particular una realidad objetivamente favorecedora a la comisión de delitos por parte de sus integrantes. Y asimismo agrega, puede afirmarse que ese estado de cosas puede ser penalmente antijurídico en tanto que lesivo de normas de valoración. Lo cierto es que esto no tiene nada que ver con un injusto personal, ni siquiera con la antijuridicidad objetiva de un hecho de la vida concreta. El injusto de la persona jurídica se hallaría más bien en una conducción de su vida que es jurídicamente desaprobada. La empresa, oigan esta frase, la empresa potencialmente criminal da lugar a un injusto de sistema. Ella constituye un estado de injusto. Transcurre el tiempo y nos encontramos de repente frente a nosotros con una situación que decimos clama al cielo, no cabe ninguna duda. Aquí tenemos frente a nosotros un hecho punible, grave, contrario a la ley de defensa de la libre competencia. Sospechamos que es así, aparece así. Y de esa sospecha y de esa apariencia, de este hecho grave, surge como una cierta vinculación. Ah, es grave, viene de tal o cual sociedad. Y en ese momento, lo que escribía este señor sale del inconsciente colectivo y nos queda aquí frente a los ojos. ¿Qué de extraño pueda tener que alguien que es potencialmente criminal dé lugar a una infracción gravísima? ¿Qué de extraño hay en que lo potencialmente ilícito que induce a sus integrantes a cometer infracciones se haya realizado? Aquí entonces no cabe ninguna duda, lo que nos ha ocurrido es que tenemos puesto en el centro mismo de nuestra atención el hecho punible, aquel hecho típicamente ilícito, y lo hemos vinculado así de buenas a primeras con una determinada sociedad o con varias sociedades. Como quien dice, hemos tomado el hecho punible y en palabras de Ortega y Gasset lo hemos puesto en su circunstancia. Hecho, persona o personas con quienes lo vinculamos. Y este trasfondo espiritual que probablemente existe muchas veces en situaciones de libre competencia, este trasfondo espiritual nos hace llegar como por un salto
a dos conclusiones que son realmente muy importantes. La primera, también cito, es irrelevante la ausencia de intencionalidad, por no ser precisa en estos casos una conducta dolosa. Basta un comportamiento simplemente irregular para castigar la inobservancia de las normas. ¿Y cuál es la otra consecuencia que se nos viene encima y que se nos viene encima muy rápidamente? Es decir, respondeat superior. La responsabilidad vicaria. Teníamos la idea de que este hecho estaba vinculado con aquella sociedad o sociedades. La sociedad responde por el hecho o acto de todos y cada uno de sus dependientes o de las personas que tienen responsabilidad en ella, que tienen con ella una vinculación significativa. Y esto, la responsabilidad vicaria, el respondeat superior, es una categoría que no es propia del derecho de sanciones. Es una categoría del derecho de sanciones de las que estamos hablando aquí, de las sanciones de la ley de defensa de la competencia, como darle muerte a la sociedad o ponerle la terrible carga patrimonial de una multa muy elevada. El respondeat superior lo tomamos del derecho de la responsabilidad civil y hacemos una especie de traspaso. Y no sé por qué tengo la impresión que ese traspaso no le hace realmente justicia a las exigencias espirituales del derecho de sanción. Porque si hay algo, y perdónenme, pero yo probablemente soy el menos joven de todos los que estamos en esta sala, si hay algo que yo tengo grabadísimo desde que se lo escuché a mi profesor de Derecho Penal, don Álvaro Bunster, es que los elementos personales son absolutamente cruciales en cualquier discusión de sanciones por delito o por infracción. Y esos elementos personales son la acción voluntaria del supuesto infractor y la acción intencional con la intencionalidad maliciosa que caracteriza la infracción o el delito. Y por la vía de decir, no se precisa una conducta dolosa, es irrelevante que no haya intencionalidad, ese elemento lo sacamos del tipo de infracciones o de delitos que aquí nos interesan y o lo eliminamos totalmente o le hacemos una capitis diminutio de tal naturaleza que es casi elemental prescindir de él en la aplicación de la ley. Y con la aplicación del respondeat superior resolvemos un problema práctico de eficiencia en la aplicación de la ley, porque con mucha facilidad podemos poner el dedo y decir ahí está. Pero resolvemos realmente el problema de si la acción voluntaria de esta persona o esta junto con estas otras es atribuible a la sociedad. Y vendrá alguien y me dirá, pero por favor no sigas diciendo todas estas leceras. Si todo el mundo sabe que las sociedades son ficciones, si las sociedades no tienen intención ni tienen acciones voluntarias, ¿a quién nos vienen a molestar con todo esto? Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nosotros sabemos que nosotros somos personas, individuos, y que somos creados y pertenecemos a ese mundo que los griegos llamaban la physis, el mundo de lo naturalmente dado. Las personas jurídicas y las sociedades evidentemente que no son de ese mundo, pero tampoco son del mundo de la mera imaginación. Ficticio en el lenguaje significa, en la voz aquí aplicable, convencional. Y las personas jurídicas son criaturas no de la physis, sino del mundo igualmente griego del nomos. Y dentro del mundo del nomos, la convencionalidad de lo jurídico, que es una raíz de la cultura, es perfectamente apta para darle vida a una persona jurídica. Y no es una vida que se da caprichosamente. Se da a partir de un fenómeno natural y realísimo que es la asociación. Y entonces, teniendo una asociación, podemos decir, y esta es una manera típica de pensar jurídica por afinidad y por contraste, hagamos como que esta asociación
la consideraremos, la trataremos como si fuera una persona natural. Eso como si fuera el quasi ex. Es lo que encontramos desde siempre en el cuasi delito, en el cuasi contrato y en esa creación tan propiamente chilena que es la cuasi, como si fuera ley, de los decretos leyes y de los antiguos decretos con fuerza de ley. Esto de pensar, hagamos como si, es una manera de pensar que tenemos muy puesta adentro y que tiene una riqueza de mucho más de 2 milenios. No podemos simplemente dejarla de lado, pero tiene una restricción y tiene una restricción fundamental. Haremos el como si es contrato, como si es delito, hasta donde lo soporta la naturaleza de la cosa. Y cuando eso lo hacemos a la relación entre persona jurídica y persona natural, la naturaleza de la cosa es que la persona jurídica en realidad de suyo, consustancial, ontológicamente, no es apta para acción voluntaria por sí sola, ni es apta para tener intenciones por sí misma. Pero eso es un problema antiquísimo del derecho, y ese es un problema que no debe complicarnos en lo más mínimo, porque está resuelto desde hace muchísimo tiempo, y si queremos un par de citas más recientes, leámosla. La persona jurídica se sirve de la voluntad de otros para obrar. Esta voluntad la tienen sus miembros y las autoridades que la gobiernan. La ley proyecta y atribuye los efectos de esta voluntad a la persona jurídica misma. Considera la voluntad de los órganos y representantes como voluntad propia del ente abstracto. Es la opinión de Francesco Ferrara, Teoría de las personas jurídicas. Y en Chile, entre nosotros, escribiendo a fines de los años 30 del siglo pasado, el profesor don Pedro Silva Fernández, que trataba precisamente del problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, decía, la responsabilidad penal se extiende a las personas jurídicas de derecho privado siempre que la infracción se haya cometido por personas u organismos cuyos actos y acuerdos obliguen a la entidad jurídica. Y por lo tanto, el que la persona jurídica, ella no sea ontológicamente susceptible de acción voluntaria o de acción intencional, no significa para nada que en el derecho no podamos hacer como si la tuviera, la voluntariedad y la intencionalidad, atribuyéndole la de otras personas. ¿De qué otras personas? En última instancia de personas naturales, de personas físicas, de individuos como nosotros, de damas y de varones que actúan y se vinculan con esa persona. Le voy a pedir a Álvaro que ponga aquí un monito que lo he escogido no porque tenga mucho que ver con lo que hacemos realmente en lo profesional, sino porque ilustra muy bien lo que me interesa destacar y por lo demás es un monito chileno. Una sociedad en comandita por acciones que tiene una serie de accionistas, que tiene una asamblea de accionistas que ha nombrado una junta de vigilancia y esta sociedad, que es una sociedad muy consciente de sus deberes, tiene un programa de cumplimiento del decreto ley 211. Y la junta de vigilancia se preocupa de fiscalizar su aplicación. Y tenemos acá al otro lado una sociedad gestora que es simplemente algo muy importante. Si ustedes quieren cambiar el esquema, hablen de los controladores. Y esa sociedad gestora, a su vez, tiene una serie de factores que son las personas naturales que realizan los actos propios de que se trata. Esta sociedad es una sociedad que tiene ciertas cláusulas de estilo y las cláusulas de estilo son muy elementales. La sociedad gestora ejerce la administración a través de factores que son dependientes de ella, no de la sociedad en comandita. La gestora y sus factores administrarán con estricto apego a la ley. Y si alguien se sale de la ley, eso compromete a la gestora y a los factores y no a la CPA. Volvamos ahora a esto. La Junta de Vigilancia ha contratado a un par de empresas externas de auditoría importantes, serias, que van fiscalizando. ¿Y por qué le importa fiscalizar este programa? Le importa fiscalizarlo porque los negocios de la gestora
la hacen participar en muchas licitaciones públicas, varias de ellas con organismos importantes del Estado, sea para abastecerse de bienes, sea para ofrecer sus propios bienes y servicios. Y la Asamblea, entonces, en un momento determinado, nombra a la Junta y la Junta fiscaliza porque está preocupado que esto se haga bien. Y es fiscalización porque en los estatutos de la sociedad se dice que tienen que hacerlo conforme a derecho. Llegan las personas en cuestión a la Junta y le dicen, hemos detectado tal problema. Este señor, y a lo mejor con uno de los socios de la gestora, efectivamente están y tienen un programa en marcha en colusión con otros, alterando los resultados de licitación. La Junta, muy cuidadosa de no infringir la presunción de inocencia y mucho menos de incurrir en eventuales ilícitos de calumnia, le dice a las empresas que han hecho esto, perfecto, vayan ustedes a la Fiscalía Nacional Económica y pongan ahí todos los antecedentes a su disposición. Van, lo hacen, la Fiscalía investiga y efectivamente es cierto que habían hecho lo que se había dicho, habían alterado, pero el sistema interno lo logró descubrir. Esta acción ilícita es un hecho voluntario que se adscribe aquí, que se adscribe a los socios de aquí, que se adscribe a estos, que es una sociedad en que los accionistas nada tienen que ver con su administración. La intención maliciosa con que se actuó aquí es una intención maliciosa que se puede atribuir acá. Dejemos esa pregunta por un momento y hagamos ahora el mismo ejercicio, pero esta vez no se descubrió. Se hizo la fiscalización, los organismos llevaron adelante lo suyo, pero no se descubrió que efectivamente aquí había alteraciones de licitaciones públicas que infringían la Ley de Defensa de la Libre Competencia. Pero sí lo descubrió la Fiscalía Nacional Económica porque vino alguien y lo denunció e investigaron. Y la Fiscalía entonces interpone requerimiento. Y ahí nuevamente vienen las preguntas. Por la conducta de ¿la atribuimos aquí? ¿La atribuimos acá? En el fondo, mirémoslo desde el siguiente punto de vista, que tiene esto mucho que ver con lo que se dijo antes, porque en todas las sociedades que nosotros conocemos parece que hay lo que se llama socios pasivos. Yo los llamaría socios que no intervienen directa e inmediatamente en la conducción de los negocios sociales. Y dentro de estos socios pasivos uno dice, en la medida que aplico aquí la sanción de multa sustantiva, ¿no son acaso estos, que desde el punto de vista que uno lo mire son totalmente inocentes, los que van a padecer? Y cuando piensa uno que los que están acá generalmente pueden representar, por supuesto que no en sociedades comanditas, pero que pueden representar el fondo de pensiones de los trabajadores chilenos, uno dice, ¿estará bien la ley cuando dice el castigo hay que ponérselo a la sociedad que realizó el negocio? ¿No será que a veces el castigo es castigo de acá? ¿No será que siempre el castigo es de acá? A lo que voy, y quiero concluir porque lo que me importa es que después conversemos y no que yo los latee con todo este tipo de cosas, que para que sea posible sancionar a una sociedad deben concurrir, además de los otros requisitos, dos que son absolutamente fundamentales. El que efectivamente la acción voluntaria de alguien que da ocasión a la sanción sea acreditada en juicio como una acción que infringe la ley. Porque si no es acreditada en juicio como una acción que infringe la ley, ¿cómo vamos a hacer la atribución a la persona jurídica? ¿Es acaso posible por un momento pensar que una acción que en juicio no sea calificado como infracción y que por lo tanto, no siendo en juicio calificada como infracción, no es una infracción y por lo tanto no es ilícita o no es reprochable? Que una acción que en quien la realizó no es ni ilícita ni reprochable,
por algún arte que no conocemos se convierte en ilícito y reprochable cuando llega la persona a la cual se le imputa? Mi primera parte de la hipótesis es, en juicio hay que hacer esa demostración con el estándar de prueba requerido para que siquiera tengamos la posibilidad de considerar las demás cosas que tienen que ver con la acción reprochable, por ejemplo, que provenga de alguien que tenga una relación muy significativa con la sociedad en la materia de que se trate, para considerar la posibilidad de sancionar. Pero además de la acción voluntaria, y aquí viene la segunda parte de la hipótesis que quiero someter a la consideración y reflexión de ustedes, es que no basta que haya una acción voluntaria, es decir, no causada por agentes humanos, una acción que sea un acto humano, sino que ese acto humano debe ser intencional. Y la intencionalidad en los delitos contra o infracciones contra la libre competencia es bastante clara, es una intencionalidad maliciosa. La intención de este factor o del socio de la sociedad gestora es atribuible a la sociedad en comandita por acciones. No será que la intención de los accionistas en su asamblea al hacer esto y realmente vigilar que se cumpla es una intención contrapuesta a aquella. Y si tenemos dos intenciones contrapuestas, ¿qué razón de derecho y de justicia hay para atribuirle la mala intención a la sociedad y no la buena intención? Buena intención que además ha sido llevada a cabo. A veces tiene éxito y a veces no. Pero en el caso de que no tenga éxito, miremos las noticias de los diarios, en que una colusión gravísima subsiste 10 años y más y no es descubierta. Por lo tanto, que esta sociedad que no tiene los recursos de los organismos del Estado, de repente no dé en el clavo, no se debe necesariamente a que su proyecto sea malo, a que su programa no esté bien ejecutado o no esté bien fiscalizado. Pero en el fondo, así como hay que tener muy sólidas razones demostradas en juicio de que la acción voluntaria que se va a imputar a la sociedad es en ella misma una acción de infracción, también hay que tener muy bien demostrado en juicio por qué. Si hay una mala intención allá, en los factores, en los controladores o quien sea, se la vamos a aplicar a la sociedad y especialmente la vamos a hacer padecer a los accionistas si estos han tenido una intención buena y en contrario sentido. Creo yo, y con esto termino, y es realmente muy importante, por lo menos es muy importante para mí, y eso es lo que quiero compartir con cierta pasión con ustedes, y en el derecho de la competencia y en la aplicación de sanciones de extrema gravedad, de tan extrema gravedad que son penas en otras leyes chilenas, tendamos a dejar los factores personales un poco de lado. Y que la atribución de la acción voluntaria y especialmente la atribución de las malas intenciones no sea realmente materia de juicio. Porque si uno mira los requerimientos chilenos nombran y se dirigen en contra de sociedades. Pero normalmente al juicio no llegan las personas que actuaron, ni se trata de sus voluntariedades, ni se trata de sus intencionalidades. Se da casi por supuesto lo que me permití leer al principio. Ya que tenemos esta infracción, hemos casi de suponer que la hecho intencional cumple con los requisitos para ser sancionado. Tengo serias dudas y son las dudas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.